cada uno de los que estáis aquí podría contar, pues, no sé, muchas historias de por qué ha sido del Levante o por qué llega al Levante y cuáles son las inquietudes, ¿no?, que le propician el Levante, ¿no?, y hacia dónde va o hacia dónde no va, ¿no? Yo casi que prefiero entrar en otra perspectiva de lo que puede ser significar formar parte de esta familia del Levante, ¿no? Entonces, yo plantearé otros aspectos, quizá un poco por la formación que yo tengo. Ser del Levante, al margen de todos esos sentimientos y de toda esa esfera que es el campo, el equipo, estar en primera división, haber pasado, pues bueno, por situaciones límites, levantarse, caerse, volver, subir, aparecer, desaparecer. Yo hablaría de otros aspectos. Entonces, yo lo que sí que plantearía es que, pues bueno, ser levantinista o ser del Levante en este caso, también significa conocer lo que es la historia de esta ciudad, ¿no? Estamos en un club centenario y un club que ha intentado, prácticamente desde sus orígenes, situarse, ¿no?, en un contexto. Evidentemente hay que partir de esos primeros años donde estamos hablando de un Levante más vinculado a los poblados marítimos y un gimnástico más situado en el centro de Valencia. Pero yo lo que plantearía es que, bueno, pues ser del Levante te permite también eso, ¿no? Te permite conocer cuál es la historia de esta ciudad en la que se inserta, conocer cuáles han sido las motivaciones de lo que significó, pues, la llegada al fútbol, cómo fue ese relato, ¿no? Que para mí es apasionante. Aquí lo hemos estudiado, yo creo que todos, y bueno, la obra de Felipe también ha ido en esa línea, ¿no? Entonces, ser del Levante también te permite eso, ¿no? Te permite echar la vista atrás, olvidar un poco los partidos de fútbol actuales, toda la pasión de duelos como el del Madrid, con todo lo que conllevó, y te permite echar la vista atrás y situarte en una Valencia totalmente distinta, en un contexto que no tiene nada que ver con el actual, en esos poblados marítimos, en ese centro de Valencia, incluso en lo que es el debate que posteriormente se introduce ya con el Valencia, te permite viajar en el tiempo, ¿no? Te permite conocer un mundo totalmente alejado, una situación totalmente distinta a la actual, y te permite lo que os digo, ¿no? Imaginar cómo era esa ciudad que hace 100 años prácticamente pues empezaba a practicar una disciplina que era totalmente desconocida, una disciplina que básicamente pudo entrar por la playa de Levante, ¿no? Por los orígenes, ¿no?, de donde hay que encontrar el Levante Fútbol Club. Y una historia que te permite, pues, desentrañar todos esos misterios que llevaba una disciplina que yo creo que en aquel momento, pues, muy poca gente en Valencia conocía y que yo creo que a ojos de la gente, pues, debería ser raro, ¿no? Poder estar en la playa y poder ver esos iniciales partidos, ¿no? Yo creo que eso es también ser del Levante, ¿no? Imbricarte en tu entorno, en tu realidad, hacer un ejercicio de retrospectiva y conocer cómo ha ido creciendo este club con sus motivaciones, con motivaciones que además entroncaban, pues, con las motivaciones sociales, políticas, económicas. Cómo surge ese debate, ¿no?, de esa aparición de ese primer fútbol, ¿no?, con José Ballester, con un fútbol totalmente alejado del actual, un fútbol amateur, con gente que hacía prácticamente de todo. Cómo va creciendo todo eso, cómo al calor de un equipo como el Levante, muy vinculado a los poblados marítimos, se está estableciendo unos lazos de reciprocidad, ¿no?, unos lazos además casi de consanguinidad, como aquí se estaban comentando. Evidentemente son emociones y siempre en el debate, cuando hablas de fútbol, es inevitable, ¿no?, entrar en todo lo que son las emociones y las percepciones. Pero yo creo que te permite ir conociendo cómo en una secuencia que prácticamente de un siglo, pues cómo se va generando una disciplina que evidentemente ahora mismo, pues, es un deporte de masas, un deporte que ha perdido ese componente, pero el Levante te permite, si estudias esa historia, conocer, ¿no?, cuál es ese relato de los hechos, cuáles eran las motivaciones que llevaron a, pues, aquellos primeros equipiers, siguiendo el término antiguo, a jugar, a batirse con otros equipos de la ciudad, cómo fue el proceso, pues, por ejemplo, de profesionalización, que el Levante también lo vivió como tal, o cuál fue el proceso de aparición del nacimiento de la Liga, donde el Levante, bueno, tuvo un papel más secundario, menos destacado, pero también lo tuvo. Cómo era esa Valencia mucho más republicana de la zona de los poblados marítimos, en contraposición con la otra Valencia. Estoy hablando evidentemente del gimnástico. ¿Qué significó el final de la guerra civil? ¿Cómo apareció ese club? Son respuestas que se van orientando y que te van relacionando con lo que es la historia de la ciudad. Y yo creo que eso también forma parte de lo que significa ser del Levante. Evidentemente, en el relato, como habéis comentado, hay situaciones de todo tipo y evidentemente yo creo que hay que ir aprendiendo para que
que el club, en este caso, en tiempo presente, pues logre consolidar lo que está haciendo. Pero yo plantearía también ese aspecto, ¿no? Cómo el Levante ha ido ofreciendo siempre respuestas dentro de un ámbito en el que ha estado creciendo, que es el ámbito de la disciplina futbolística. Por otra parte, yo creo que precisamente estamos aquí ahora mismo festejando los 60 años de la Peña de la Unión, y ese es uno de los aspectos que trasluce el fútbol, ¿no? O sea, el sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, te permite el fútbol entrar en otras disciplinas que no tienen nada que ver con lo que es el propio balón rodando, ¿no? En aspectos psicológicos o en aspectos de otras disciplinas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el ejemplo es este, ¿no? O sea, estamos hablando de una peña que tiene 60 años, donde la gente tiene un sentido de pertenencia muy arraigado, donde se ha ido consolidando una idea que ha ido, bueno, en algunos casos pasando de padres a hijos, en otros gente que ha ido conociendo y que ha ido entrando. Y yo creo que eso es uno de los componentes que tiene el fútbol, ¿no? Ese sentimiento de fidelidad, ese sentimiento de pertenencia, de no se sabe muy bien por qué, pero prácticamente antepones muchas cosas de tu vida privada y personal por el hecho del fútbol. Yo siempre he comentado que al final, en una vida larga, puedes haber tenido diferentes relaciones, puedes haber cambiado de coches, de casa, de trabajo, pero es difícil cambiar de club y es difícil a lo mejor cambiar dentro de lo que es el club, o en el estadio incluso es difícil cambiar de ubicación, es difícil abandonar esa butaca que fielmente te ha acompañado durante tantos años, ¿no? Entonces yo creo que eso también forma parte del discurso, ¿no? de ser del Levante y de ser levantinista, ¿no? Ir conociendo esa historia, ir conociendo también todos esos fenómenos que están alrededor del fútbol, que a lo mejor quedan un poco ocultos, ¿no? Más clandestinos, porque al final aquí lo que provoca la emoción es que el balón pueda entrar o no entrar y que el equipo esté como esté. Pero yo creo que alrededor de todo eso, de toda esa disciplina, hay una serie de situaciones, ¿no? Yo creo que el fútbol o el Levante te permite ir conociendo todas esas relaciones, ¿no? El porqué, ese sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que todos los colectivos, o prácticamente desde la noche de los tiempos, ha habido necesidad de creer en algo, de sentirte partícipe de algo, ¿no? Puede ser una religión, puede ser muchas cosas. El fútbol forma parte también de ese catálogo de motivaciones, y el Levante forma parte también de ese catálogo. El Levante es algo que la gente, nosotros los que estáis aquí, lo consideramos como algo muy propio, algo que está dentro de tu vida, ¿no? Afortunadamente el Levante ha entrado también en otros cauces, ha entrado en los cauces universitarios. Yo creo que afortunadamente la historia ha ampliado mucho sus miras, ya no se estudia exclusivamente los ámbitos socioeconómicos, políticos, culturales, hay mucha más historia, ¿no? de cuestiones más tradicionales, ¿no? Una intrahistoria quizás más desconocida. Y ahí es donde también yo creo que podíamos involucrar al nombre del Levante. Quizás es un planteamiento el que yo hago desde otra perspectiva, porque reitero que me alejo un poco de todo lo que son los sentimientos, pero yo creo que tenemos un club centenario, son ya algo más de 100 años, de muchísimas emociones, como sabéis, pero de muchas respuestas, ¿no? A lo que es un poco los porqués de la vida misma. Y eso lo puedes hacer también a través del fútbol, y evidentemente lo puedes hacer a través de lo que es el Levante. Yo no voy a extenderme mucho más, aquí hay más compañeros y creo que a lo mejor lo que os puede interesar es luego hacer una pequeña charla o algo más fluido, pero mi planteamiento no es tanto de las emociones, sino cómo a partir del Levante tú puedes ir haciendo un recorrido histórico de lo que es la ciudad, de lo que es toda esa fenomenología que acompaña al ser humano, ¿no? Que es intrínseca al ser humano, y que yo creo que a través del fútbol y evidentemente a través del Levante se puede encontrar ese tipo de respuestas. Muchas gracias por vuestra atención.